Ya hemos tenido una primera lectura, ¿verdad?, de este capítulo, una extensa lectura de este importante capítulo en el libro de los Hechos. Realmente es un capítulo importante porque nos da una perspectiva, o nos abre una perspectiva más amplia del progreso del Evangelio. Es cierto que el Señor ya había dado instrucciones a los discípulos de que debían de predicar el Evangelio, pero lo iban haciendo en su entendimiento hasta donde ellos creían oportuno, y no más. Y es un poquito lo que esa puerta se abre aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 10, se abre la puerta del Evangelio a los gentiles. Es cierto, el Señor ya les había dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es cierto, eso es lo que ellos estaban haciendo, pero ¿sabéis qué? Estaban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a los judíos. No estaban predicando el Evangelio a los gentiles. Estaban predicando allí donde iban, predicaban el Evangelio a los judíos. Iban a las sinagogas, hablaban con los judíos y presentaban al Señor Jesucristo, pero no a los gentiles. Y a partir de este capítulo se abre esa puerta que ellos fueron los primeros en quedarse sorprendidos de que realmente el Señor concediese a los gentiles su gracia. Vemos dos cosas principales en este capítulo. Lo primero que vemos es cómo el Señor abrió los ojos de Cornelio para creer en el Evangelio. Y lo segundo que vemos es cómo el Señor abrió los ojos de Pedro para que comprendiera el alcance del Evangelio, que no era limitado al pueblo de Israel, no era solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Y en esta mañana vamos a ver un poquito la primera parte, cómo el Señor abrió los ojos de Cornelio para entender y creer el Evangelio. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, estuvimos considerando ese viaje que está haciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que había un tiempo, una época de paz, y Pedro se dedicó a visitar a los hermanos allí donde iba, y nos habla de dos ciudades donde estuvo. Uno era Lida y otro era Jope, ¿verdad? En Lida vemos cómo sanó a aquel paralítico Eneas, que Pedro le dijo: Jesucristo te sana. Y él fue sanado de su enfermedad. Y luego Pedro fue llamado a la ciudad de Jope porque allí había fallecido una discípula del Señor llamada Tabita, ¿verdad? Dorcas. Y el Señor resucitó a Dorcas, a Tabita, por medio del apóstol Pedro. Así que Pedro se hallaba en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Fijaros el último versículo del capítulo 9. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Allí estaba acogido, hospedado el apóstol Pedro. Se quedó muchos días. No sabemos cuántos, pero nos dice que muchos. Estuvo por bastante tiempo hospedado en casa de Simón el curtidor, y sin duda trayendo enseñanzas y ayudando a los hermanos allá, en aquella ciudad, a entender el mensaje del Evangelio y las enseñanzas que Jesús les había dado. Encontramos a Pedro en Jope, y a 50 kilómetros de allí estaba Cesarea, una ciudad muy interesante que vamos a ver ahora enseguida, donde había un hombre llamado Cornelio. Versículo 1 leemos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Es interesante como Lucas nos está dando una información concisa. Primero con Eneas en Lida, con Dorcas o Tabita en Jope, y ahora con Cornelio, nombres y ciudades, de una forma muy concreta. Y vemos como Cornelio era un nombre muy común en Roma en aquel tiempo. En el año 82 a.C. hubo un Cornelio que concedió la libertad a 10.000 esclavos. Eso fue algo importante. Y pues era un nombre que iba pasando, ¿verdad?, dentro del imperio de Roma. El nombre de Cornelio proviene del latín cornu, que viene de cuerno. Cornelio viene de cuerno. La ciudad de Cesarea estaba a unos 50 kilómetros al norte de Jope y era una ciudad costera muy importante. Tenía un importante puerto marítimo y eso propició que se convirtiese en un gran centro comercial. Había mucho tráfico de mercancías y de personas
barcos que llegaban, barcos que salían, y era un importante lugar donde había mucho tráfico de personas. La ciudad de Cesarea fue construida por Herodes el Grande sobre el año 25 a.C., y fue llamada así en honor de César Augusto, Cesarea, ¿verdad? En honor de César Augusto. Y se convirtió en un cuartel general del gobernador romano en Palestina, ¿vale? En Cesarea. La importancia de la ciudad de Cesarea queda manifiesta a lo largo del libro de los Hechos. Lo vimos la ciudad de Cesarea en el capítulo 8, versículo 40, cuando Felipe, el evangelista, después de tratar y de hablar con el etíope eunuco, dice que fue recorriendo todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí menciona Cesarea. Felipe llegó a Cesarea. En el capítulo 9, 30, vemos que los hermanos de Jerusalén acompañaron a Pablo hasta Cesarea para que se embarcase rumbo a Tarso, su ciudad natal. De nuevo aparece mencionada esta ciudad, para que él tomase un barco y huyera por su vida, porque su vida corría en peligro en Jerusalén. El capítulo 10 es el que estamos tratando, vemos la ciudad de Cesarea, donde se encontraba Cornelio, este centurión. En el capítulo 12 vemos que Herodes, después de matar a Jacobo y de poner preso o de encarcelar a Pedro, nos dice que descendió a Cesarea y se quedó allí, Herodes. En el capítulo 18, Pablo pasó por allí rumbo a Jerusalén, pasó de nuevo por Cesarea. En el capítulo 21, dice que Pablo y los que con él estaban se hospedaron en casa de Felipe, el evangelista, en Cesarea. Y en los capítulos del 23 al 26, vemos como Pablo estuvo por 2 años preso en Cesarea. En aquella ciudad donde vivía Cornelio. Vemos que hay una ciudad de muchas idas y venidas, ¿verdad? La gente pasaba, se embarcaba, iban rumbo a donde sea, regresaban, pasaban por allí, y era una ciudad donde había pues mucho tráfico comercial y de personas. La posición social de Cornelio queda manifiesto en el hecho de que era centurión romano, que era un cargo de gran responsabilidad. Nos dice que era de la compañía La Italiana. En el libro de los Hechos se nos menciona el nombre de 2 compañías romanas. Es curioso, ¿verdad?, que en las Escrituras salga el nombre de 2 compañías romanas. Una era esta, la italiana, y otra aparece en el capítulo 27 de Hechos, que era la compañía llamada Augusta. Cornelio era un militar romano, en un lugar que tenían dominado, ¿vale? Palestina estaba bajo el control del Imperio Romano. Vivía y convivía con un pueblo que había sido subyugado por Roma, al que tenían que pagar tributo, aunque es cierto que los judíos tenían autonomía y libertad religiosa para tratar sus temas religiosos y tenían bastante libertad, pero estaban subyugados bajo el poder de Roma. La posición económica de Cornelio aparentemente es bien acomodada. Vemos que tenía criados en su casa. No todo el mundo en aquel tiempo podría disponer de criados. Cornelio tenía criados en su casa. Vemos que tenía una casa grande donde convocó a sus parientes y amigos más cercanos. Los convocó que vinieran todos para escuchar lo que Pedro iba a traer, lo que le tenía que contar. El carácter requerido para un centurión, según nos lo describe el historiador griego Polibio, era así. Él describe cuál era el carácter que debía tener un centurión. Se requiere que los centuriones no sean temerarios y aventureros, sino más bien buenos conductores, de mente equilibrada y prudente, no propensos a tomar la ofensiva o a comenzar un combate sin consultar, sino capaces, cuando se vean abrumados y presionados intensamente, de permanecer firmes y permanecer en su puesto. Esto es, según este historiador griego, el carácter que se requería de un centurión. No es un hombre guerrero, sediento de sangre, dispuesto a pelearse con cualquiera en cualquier lugar, por cualquier cosa. No. Se requería que realmente fueran de mente equilibrada, prudentes. Habían hombres que estaban a su cargo y ellos eran responsables de sus vidas. El centurión era responsable por sus vidas. La imagen que nos da es esta, de un hombre responsable y prudente. Es interesante que en el Nuevo Testamento hay varias referencias a centuriones. Uno lo vemos aquí, Cornelio.
Otro lo vimos hace poco cuando estuvo nuestro hermano Alfredo, recordáis, estuvo predicando acerca de un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo y le rogó al Señor que lo sanase. Y es interesante, ¿verdad?, como el Señor, hablando de este centurión, dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le dijo: Señor, no hace falta que vengas a mi casa, tan solo di la palabra, y con que digas la palabra mi siervo sanará. Y el Señor dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este hombre era centurión también. Hay otro centurión que se menciona que estaba a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado, que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aún hay otro centurión, que sabemos el nombre, se llama Julio. Es centurión de la compañía Augusta, que he mencionado antes, y es quien custodió a Pablo en su viaje hacia Roma. Y del que leemos que, queriendo salvar a Pablo, impidió que matasen a los presos en el naufragio. Recordáis la historia, ¿verdad? Como Julio pues estaba custodiando a Pablo y otros presos, que los llevaba a Roma para ser juzgados, y en el naufragio pues los soldados dijeron: para que no se escape ningún preso, los matamos a todos. Y él no quiso, lo impidió, porque él quería salvar a Pablo. Parece ser, por lo menos en estos ejemplos que vemos en las Escrituras, que eran hombres con un cierto sentido de justicia, ¿verdad? Prudentes, como decía este Polibio, este historiador griego. Hacer las cosas correctamente. Sin duda habría de los sedientos de sangre también, ¿verdad? Pero el ejemplo que tenemos en estos hombres era de cierta prudencia y sentido de justicia. En el versículo 2 nos dice cómo era Cornelio. Nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Interesante, como en un versículo se puede describir a una persona de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo era Cornelio? Primero nos dice quién era, y después nos dice cómo era. Piadoso, nos dice 4 características: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, no solamente él, sino con toda su casa. La influencia de su vida también recaía o abarcaba, ¿verdad?, a su familia. Y nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso significa benigno, misericordioso, que se inclina a la piedad y conmiseración. Característica esta que sorprende, ¿verdad?, en un militar romano, en un centurión, que se inclina a la piedad y conmiseración. Curioso. Temeroso de Dios. Su piedad era sin duda provocada por su temor de Dios. Sabía y creía que hay un ser supremo ante quien tendría que dar cuenta de sus actos. De ahí su temor de Dios. La religión del Imperio Romano era politeísta. Tenían muchísimos dioses. Tanto como los griegos, pero con otros nombres. De hecho, cuando Roma conquistaba algún lugar, pues los dioses que tenían en ese lugar los adoptaban para ellos y le cambiaban el nombre y le seguían ofreciendo sacrificios y ofrendas. Y era interesante la religión del Imperio Romano, politeísta. Busqué qué dioses tenían los romanos, y tengo una lista aquí de 15, mencionarlos rápidamente. Júpiter, rey de todos los dioses y representa al día. Apolo, dios de la verdad, luz, sol, profecías, etc. Venus representa el amor y la belleza. Marte, dios de la guerra. Minerva, diosa de la sabiduría y del conocimiento. Plutón, dios de los muertos y del inframundo. Neptuno, dios de los mares y océanos. Juno, diosa de la maternidad. Baco, dios del vino, del éxtasis. Mercurio, mensajero de los dioses, dios del comercio. Diana, diosa de la caza, castidad, vida silvestre. Ceres, diosa de la recolección, de la agricultura. Vulcano, dios de los metales, la metalurgia, el fuego. Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Cupido, dios del amor. Estos son tan solo 15, unos cuantos. Una religión politeísta, muchos dioses. Y de hecho, la mitología se fue formando pues a través de los siglos, a través de los años, y es interesante cuando oyes las historias de esta mitología, tanto griega como romana.
Pero dice que Cornelio era temeroso de Dios, de ninguno de estos. De ninguno de estos. Él era romano, centurión romano. Él no era temeroso de ninguno de estos dioses, sino del Dios de Israel. Curioso, ¿verdad? Perdona, Miguel. Dime. ¿No hay una contradicción aquí? ¿En dónde? En que el centurión sea temeroso de Dios y que los romanos tengan una religión diferente. Bueno, no, él no está reflejando. Lucas, que fue quien escribió Hechos, describe cómo era este hombre. Y Lucas describe que Cornelio era temeroso de Dios, pero menciona que Dios, ninguno de estos dioses de los romanos, ¿sabes? Él había creído en el Dios vivo y verdadero, el Dios del pueblo de Israel. Es interesante porque los dioses romanos realmente son como muy humanos, ¿verdad? Con sus luchas, con sus odios, con sus guerras, con sus traiciones. Y la mitología, tanto griega como romana, es curiosa, ¿no? Pero en medio de toda esa confusión, que de hecho estos dioses no tenían una Biblia, no tenían un libro, no tenían algo que seguir, lo único que era es presentar sacrificios a los dioses. Presentar sacrificios. Traían ofrendas para los dioses, traían sacrificios para los dioses. Cuando las cosas iban bien en el Imperio Romano, pues todo el mundo feliz. Cuando venían problemas, pues venga a presentar ofrendas. Y de hecho había emperadores que obligaban a que todo ciudadano romano viniese a presentar ofrenda a los dioses. Todo ciudadano romano. ¿Qué pasa? Había muchos cristianos. ¿Cómo iban los cristianos que habían renunciado a todos los falsos dioses y aceptado al Señor Jesucristo como el único y sabio Dios? ¿Cómo iban a ofrecer sacrificios a los dioses? De hecho, se oponían. Y eso traía persecución. Eso llevó a muchos a la muerte. Y es interesante porque para que nadie se escapara, a la hora de venir a pagar los tributos, podríamos decir a la hora de pasar por Hacienda, venían a pagar el tributo y pagaban el tributo, inmediatamente pasaban al lugar donde ofrecían el sacrificio a los dioses y les daban un escrito firmado conforme, ha cumplido con su deber. Ha ofrecido sacrificio a los dioses, ha pagado el tributo, ya te puedes ir en paz. Los cristianos, cuando llegaban allí, evidentemente, muchos de ellos se negaban rotundamente y eran llevados a la muerte, eran perseguidos. Cuando había problemas en el Imperio Romano, que o venían invasores, o tenían catástrofes, o había la peste, ¿sabéis qué? Culpaban a los cristianos de que los dioses se habían enfadado con ellos porque no presentaban sacrificios y ofrendas. Y entonces el pueblo incluso maltrataba a los cristianos y lo llevaba a la muerte. Porque vosotros habéis provocado la ira de los dioses y por eso vienen las plagas sobre nosotros y morimos. Y por estas cosas muchos de los cristianos que creyeron en el Señor Jesucristo fueron perseguidos y llevados a la muerte. Pero Cornelio, como mencionaba, no era temeroso de estos dioses, sino del Dios de Israel. Él había visto en el monoteísmo de los judíos algo que contrastaba con el politeísmo romano. Era un contraste tremendo, ¿verdad? Tantos dioses, ofrendas para este, ofrendas para el otro, ofrendas para el dios del mar, para esto, para que todo nos vaya bien. Y en el judaísmo pues era monoteísta. Jehová nuestro Dios, dice el Señor, Jehová uno es, ¿verdad? Y había visto un contraste. Las normas éticas y el modo de vida judío atraían a ciertos gentiles, y muchos de ellos se convertían y participaban hasta donde les era posible de la religiosidad judía. Había quienes llegaban a hacerse prosélitos, pero esta práctica requería la circuncisión, a lo que muchos no estaban dispuestos. Entonces participaban hasta donde podían. Algunos asistían a las sinagogas, donde aprendían las escrituras, aprendían las oraciones, guardaban el sábado, hasta se abstenían de ciertos alimentos que la ley consideraba inmundos. Posiblemente Cornelio era piadoso, temeroso de Dios en este sentido. Él, quizás menos la circuncisión, él participaba de todo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de la piedad del pueblo, religiosa del pueblo de Israel. Tercera característica, nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Esto evidencia un corazón misericordioso. Ayudaba a los pobres del pueblo de Israel. Y nos dice, hacía muchas limosnas. No era algo puntual en su vida,
sino una asidua costumbre, muchas limosnas, a aquel pueblo que estaba subyugado bajo el Imperio Romano, a los pobres de Israel. Y la cuarta característica que nos dice, y oraba a Dios siempre. Este es el hecho que verdaderamente muestra un corazón que busca a Dios. Oraba a Dios siempre. Aquel que siente necesidad en su corazón, busca a Dios. Aquel que se siente pecador, busca a Dios. Y el Señor dice, todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas fueron las palabras del Señor Jesús. Parece ser, como estamos viendo, que Cornelio vivía de acuerdo a la piedad del judaísmo. Era un hombre bueno. En un versículo nos está describiendo a un hombre bueno, piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas y que oraba a Dios siempre. Un hombre bueno. Aquellos dos siervos que envió Cornelio, cuando él vio la visión del ángel, y el ángel le dijo, envía hombres a Jope para que llamen a Pedro y venga y él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando él envió a esos dos siervos y a un devoto soldado que estaba a sus órdenes, fijaros qué descripción dieron de él en el versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron, estos son los dos siervos y el soldado devoto, dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero fijaros cómo describen ellos a su amo, podríamos decir, ¿verdad? Si eran siervos criados de Cornelio, ¿cómo lo están describiendo? Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación. Es interesante. Esto confirma la descripción que hemos leído en el versículo 2, ¿verdad? De la piedad de Cornelio. Y si alguien puede describir el carácter de un jefe, es aquellos que están bajo sus órdenes, ¿verdad? ¿Cómo es tu jefe? Me lo puedes decir en 4 palabras, y seguramente va a ser acertado, ¿no? Estaban describiendo un carácter piadoso de Cornelio. Era realmente una buena persona. En el versículo 24 leemos, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio esperaba algo importante de parte de Dios, y no porque oraba, ¿verdad? Oraba a Dios siempre. Y no se lo quedó para él solo. Quiso hacer partícipe a sus parientes y amigos más íntimos. Él convocó, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hemos visto que él era piadoso junto con su casa, pero también, ¿verdad?, ampliaba el círculo. Va a venir Pedro, va a decirnos unas palabras, y él invitó, convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Su piedad no era vivida en secreto, eran muchas las personas que le conocían, y después de haber escuchado las palabras del ángel, quería que las personas a su alrededor fueran testigos también y escuchasen las palabras que el apóstol Pedro traería. En el versículo 25 nos dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Es curioso, ¿verdad? Adoró. Cornelio rindió a Pedro honor como el mensajero divino. Juzgó que algo de divino había también en él. Sin duda a Pedro le incomodó tremendamente este acto de este hombre piadoso y le enseñó su propia fragilidad como un simple mortal. En el versículo 26, levántate, le dice Pedro, pues yo mismo también soy hombre. Es interesante, ¿verdad? En ningún momento Pedro aceptó la adoración de nadie. Interesante. En contraste con los sucesores de Pedro, ¿verdad?, que sí que aceptan la adoración de todo el mundo, de postrarse ante ellos y de besarle el anillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver 5 consideraciones a grandes rasgos de este capítulo
especialmente de cómo el Señor abrió los ojos a Cornelio para entender el Evangelio. 5 consideraciones. La primera, la piedad de Cornelio no era suficiente para Dios. Hemos dicho que era un hombre bueno, pero para Dios no era suficiente. Era un hombre que, según el baremo de la Iglesia Católica, ya se había ganado el cielo. Piadoso, temeroso de Dios, hace buenas obras, da limosnas y ora. ¿Qué más quieres? Ya se habría ganado el cielo, según la Iglesia romana, ¿no? Pero para Dios no era suficiente la piedad o la bondad de este hombre. Si la salvación se consiguiese por medio de las obras, Cornelio se la habría ganado. Nadie podría decir que no, ¿verdad? Llegaría al cielo y ¿tú qué? Dice, yo, piadoso, temeroso de Dios, doy limosnas y oro a Dios siempre. Pasa, ¿verdad? Si es por buenas obras que te ganas el cielo, pasa, tú ya lo tienes ganado. Pero vemos que la piedad de Cornelio no era suficiente para Dios. Las Escrituras nos dicen en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En Tito leemos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Efesios 2, 8 y 9, tan conocidos, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cornelio era una buena persona, pero eso no le abría las puertas de los cielos. Quizás tú te consideras una buena persona, o conoces a alguien que hay o que es una buena persona, y los hay, ¿verdad? Hay buenas personas. No hacen daño a nadie, hacen el bien, algunos son altruistas, ayudan aquí o allá. Eso está bien, pero no hay nadie que pueda obtener la salvación por sus buenas obras, por cuanto el Señor lo dice. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No es suficiente. Señor, pero si hago todo lo que puedo y todo lo mejor que puedo y todo el bien que puedo y a todos los que puedo, no es suficiente. No podemos comprar el favor de Dios por medio de nuestras obras. No son nuestras justicias las que nos abren las puertas del cielo, sino la justicia de Cristo. Es Cristo y solo Él quien es nuestro Salvador. ¿Quién necesita a Cristo? El pecador más grande de la tierra y la persona más buena. Tanto el uno como el otro necesitan al Señor Jesucristo para la salvación de su alma. No es por las obras de la ley. Cornelio necesitaba a Cristo. El ángel, ¿verdad?, le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria delante del Señor. Pero necesitaba a Cristo. Hay personas que por considerarse unas buenas personas no creen que necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. En este caso, la piedad ciega el entendimiento de las personas. Creen que se pueden ganar el favor de Dios por su piedad. Y lo más maravilloso es cuando una persona se considera pecadora y acude al Señor con un corazón contrito y humillado, que no se compara con el vecino de arriba ni el vecino de abajo, que no se compara con aquel que está en la cárcel y aquel que va delinquiendo por aquí y por allá, no, sino que se compara con el Señor Jesucristo. Cuando una persona se compara con el Señor Jesucristo y ve su corazón, se da cuenta de la necesidad que tiene, ¿verdad? Y es algo maravilloso cuando una persona se reconoce pecador. Porque eso trae contrición al corazón, trae humillarse delante del Señor y prepara el terreno
para venir a la salvación en Cristo. Mientras que hay orgullo en el corazón, vanagloria, pues no, todavía no está el terreno preparado, todavía no está el corazón dispuesto. Si tú crees que te presentas delante del Señor y el Señor te va a recibir por quién eres o por lo que has hecho, estás muy equivocado. Necesitas, igual que Cornelio, al Señor Jesucristo. Esta es una obra del Espíritu Santo, quien trae convicción de pecado, no para dejarnos en ese estado, sino para llevarnos a Cristo. No solamente la Escritura nos dice tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador y nos deja ahí, en la miseria de nuestro pecado. No, tú eres pecador, pero Cristo ha pagado por tus pecados. Ahí nos da el remedio, ahí nos da la solución, lo que Dios ha provisto para nuestra salvación. Pero el primer punto, la bondad de Cornelio no era suficiente para Dios. Segundo, Dios busca a Cornelio en su gracia. Podemos preguntarnos, ¿quién buscaba a quién? ¿Quién buscaba a quién? Era Cornelio, que había desechado a los dioses politeístas de Roma y había seguido al Dios de Israel, ¿verdad? ¿Quién busca a quién? En Romanos nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Quién buscaba a quién? ¿Cornelio al Señor o el Señor a Cornelio? Yo creo que es Dios quien pone el deseo de buscarle en el corazón. Dios se ha revelado de diferentes maneras y cuando atendemos a esa revelación, Dios nos da más luz. Es como aquel salmo que dice, en tu luz veremos la luz, ¿verdad? En tu luz veremos la luz. Dios se ha manifestado a través de la creación, por ejemplo. Cuando una persona dice, qué maravilla de este mundo, cómo funciona todo como un reloj, cómo sale el sol, cómo se pone el sol, cómo viene primavera, verano, otoño, invierno, cómo cada estación tiene sus cosas preciosas. ¿Quién ha creado todo esto? ¿Verdad? Cuando una persona hace caso a esa luz, en tu luz veremos la luz. Cuando no rechazas la revelación que el Señor te ha dado, el Señor te muestra más luz. Cuando ya rechazas de entrada la luz que Dios te da, estás cerrando las puertas, ¿verdad?, de tu corazón al Señor. Hace algún tiempo también consideramos al etíope eunuco que iba leyendo al profeta Isaías. Este también era un hombre bueno. Había hecho un largo viaje y había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Leyendo al profeta Isaías en su carro. Un hombre bueno. En la luz que él tenía, buscaba sin entender. Todavía sin entender. Y el Señor envió a Felipe desde Samaria para que le diera más luz. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe empezó a hablarle por medio de las Escrituras, a través de todos los profetas, a hablarle del Señor Jesucristo. Hasta que el Señor abrió el entendimiento, ¿verdad? Y el etíope eunuco creyó y fue bautizado. Cornelio también andaba en la luz que tenía. La luz que tenía es que no, el Dios de Israel, yo veo que es un Dios de verdad. No esos dioses politeístas que hacen sus guerras y sus luchas y sus odios y sus batallas y sus crímenes. No, el Dios de Israel. En la luz que él tenía, caminaba en esa luz. Pero esa luz tampoco le daba la salvación. Esa luz le iba a llevar a una revelación más grande, que es lo que el Señor lo llevó. Dios obró en la vida de Cornelio y mueve los hilos para que Cornelio reciba la luz de la vida, que es Cristo. Tercera consideración es que el ángel que se le apareció a Cornelio no le predica el Evangelio. No le predicó el Evangelio. El ángel se presentó ante él y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No le predicó el Evangelio el ángel. Le dijo lo que tenías que hacer. Lo que tenías que hacer, ves y manda llamar a Pedro y él te dirá lo que es necesario que hagas.
Nos dice que eran las 3 de la tarde, la hora de la oración. ¿Recordáis aquel pasaje en Hechos 3, cuando Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración? ¿Qué hacía Cornelio en la hora novena? Oraba, estaba orando, estaba siguiendo, ¿verdad?, la tradición, la costumbre judía. No fue un sueño lo que él tuvo, sino una visión. Él vio y oyó el mensaje del ángel. En el versículo 4 lo he mencionado. El ángel le dice, le da testimonio de su piedad y cómo la luz que tenía de Dios requería más luz. Y por eso el Señor viene a buscar a Cornelio. En el versículo 5, también lo he mencionado, le envía a buscar a Pedro. Que fuera a Jope y hiciera venir a Pedro. El ángel no le dio el evangelio, pero sí le indicó dónde podría escucharlo o a través de quién podría escucharlo. Cuarta consideración: Pedro simplemente le habla de Jesús sin ningún tipo de presión. Pedro, cuando lo ves en el libro en el capítulo 2, en el tiempo de Pentecostés, lo ves predicando con poder y como exhortando al pueblo: arrepentíos y creed en el Señor, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos. Y los varones decían, ¿qué haremos? ¿Verdad? Arrepentíos. Aquí no lo ves. A Pedro lo ves hablar de Jesús. Simplemente le habla de Jesús, sin ningún tipo de presión. Pedro les muestra al Jesús real e histórico. Le muestra que Jesús vivió una vida justa, que lo mataron crucificándole, que Dios lo resucitó, que es el juez de vivos y muertos, y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. De una forma muy sencilla, los versículos del 36 al 43, Pedro va narrando: vosotros habéis oído lo que sucedió después del bautismo de Juan y todo lo que Jesús hizo, y de lo cual nosotros somos testigos, decía el apóstol Pedro. Pedro presenta el evangelio de Cristo sin grandes dotes de oratoria ni grandes argumentos en su favor, sin presionar para que se arrepientan y crean, como lo hizo en Pentecostés. Pedro tan solo les habla de Jesús. El ángel le había dicho: haz mandar a Pedro y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Hablarles de Jesús. Fijaros, en el versículo 22 dice: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En el versículo 33, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca. Versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Qué vemos aquí? Hablar. Hay dos factores. Hay dos factores que vemos, que entran en acción: la boca del que habla y el oído del que escucha. ¿Verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero es interesante cómo presenta Pedro al Señor Jesucristo de una forma tan sencilla. Yo creo que Pedro no tenía ningún tipo de fe de que ellos iban a arrepentirse. Él ni lo soñaba, que iban a creer en el Señor Jesucristo. Ni se lo imaginaba. Unos gentiles que quieren oír de Jesús, pues yo les hablo de Jesús. Jesús que vino, que fue haciendo el bien, que lo mataron, que resucitó, que nosotros comimos con él una vez había resucitado, que él es el juez de vivos y... Les está hablando de Jesús de una forma tan sencilla, tan llana, sin ni imaginarse que ellos iban a creer en el Señor Jesucristo, sin creer que ellos iban a recibir el evangelio. Podíamos decir, les estaba hablando sin fe. Pedro les estaba hablando de Jesús, simplemente. He sido llamado, vengo aquí, el ángel nos ha enviado, yo os hablo de Jesús. Esto es curioso. A veces nosotros, cuando damos el evangelio de Jesús, pensamos que tenemos que saber versículos y argumentos y defender y está bien. Cuanto más preparación bíblica tengamos, está bien. Pero lo que necesita la gente es oír de Jesús. Y lo que Jesús hizo,
que vino, nació sin pecado, vivió justamente, hizo el bien, llegó a la cruz, murió por nuestros pecados, Dios le resucitó, Él es el juez de vivos y muertos, y en Él hay perdón de pecados. Háblale de Jesús a la gente. La obra la va a hacer el Señor. No veo a Pedro, arrepentíos, Cornelio, vosotros, creer en Él. No veo nada de esto en este pasaje. No lo veo. Lo que veo es que Pedro les está hablando de Jesús, y la quinta consideración es que el Espíritu Santo hace la obra de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento. La regeneración es la acción del Espíritu impartiendo vida. Eso significa regeneración. La acción del Espíritu Santo impartiendo vida. En Juan nos dice que los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Está hablando de aquellos que son hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Son engendrados, si no son por voluntad de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es que son engendrados por voluntad de Dios. Dios es el que imparte vida. Nosotros no damos vida a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios el que imparte vida. Eso es el nuevo nacimiento, lo que el Señor le dijo a a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es la obra de la regeneración, esa nueva creación que obra el Espíritu Santo en aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es interesante notar que el Espíritu obró juntamente con la predicación del Evangelio, al igual que con el etíope eunuco. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando Felipe le habló del Señor. ¿Cuándo llegó la salvación a Cornelio y a su casa? Cuando Pedro les habló del Señor. La predicación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, actuando en el corazón, y el Espíritu impartiendo vida espiritual. No por ser buenas personas, sino por creer en Cristo. Y lo que nosotros debemos hacer es presentar al Cristo histórico, como hizo Pedro, y el Espíritu Santo obrará conforme a su soberana voluntad. Dios bendijo a Cornelio y a todos los que estaban allí, con la bendición más grande, tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, hallar el perdón de sus pecados y tener la promesa de la vida eterna. Y vemos al final cómo acaba, ¿verdad? Vemos al final cómo acaba. Dice en el versículo 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es curioso. Mientras todavía no habían dejado ni que Pedro concluyera el mensaje. Pedro no llegó ni al tiempo de invitación, esa invitación que podríamos decir, para decirlo suavemente, se machaca a las personas. Se machaca a las personas para que crean. Yo no veo que Pedro aquí hiciera ninguna presión. Mientras Pedro estaba hablando estas palabras, ¿quién? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Soberanamente, en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo impartió vida y regeneró a aquellas personas. Y los fieles de la circuncisión, versículo 45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Veis? Ellos no tenían fe de que los gentiles vinieran a creer en el Señor. Se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 46? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Algunos han llamado a este capítulo el Pentecostés gentil. Recordáis el Pentecostés en Jerusalén, ¿verdad? Donde los discípulos del Señor también hablaban en lenguas y mostraban así, y hablaban y magnificaban al Señor. Y aquí dice, entonces Pedro respondió, visto lo visto, Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El hecho de que aquellos gentiles hablaran en lenguas fue una manifestación para el propio Pedro y los de la circuncisión. Han recibido lo mismo que nosotros recibimos, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué? Pues dijo, ¿puede alguien impedir el agua para que sean bautizados? Y mandó bautizarlos. Tampoco dice que Pedro les bautizara.
Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días allí en Cesarea. Interesante cómo el Señor abrió los ojos de Cornelio. En la próxima vez que tratemos este tema veremos cómo el Señor abrió los ojos de Pedro para comprender que el Evangelio iba a ir mucho más allá de lo que él pensaba, que no se iba a quedar solamente con el pueblo de Israel, con los judíos, que el Evangelio iba a alcanzar a todas las naciones, a todas las gentes. Y como le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo, ¿verdad? El Señor trató con Pedro. Es interesante porque ves a Cornelio y ves a Pedro, pero ahí tienes al Señor. Tratando con Cornelio, tratando con Pedro, moviendo los hilos, ¿verdad? Y llevando todo según su voluntad perfecta. ¿Para qué? Además es interesante que Lucas trata tan extensamente toda esta historia. Lucas era gentil. A lo mejor por eso le llamaba de una forma especial. Este fue realmente cuando el Evangelio llegó a los gentiles. Y Lucas, siendo gentil, pues posiblemente lo escribió de una forma tan detallada, ¿verdad? No tenemos otro relato que nos hable de Cornelio. Ninguno de los apóstoles escribió acerca de Cornelio. Fue Lucas, ¿verdad?, el que nos dejó este registro. Pero cómo el Señor obró y cómo el Señor ha obrado en la historia y cómo el Señor sigue obrando. Y lo bueno es que nosotros podamos hacer lo que nos toca, hablar de Jesús a las personas. Y el Señor obra en los corazones de acuerdo a su voluntad perfecta. Pues lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga.